¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en todas esas reglas no escritas que seguimos todos los días? Dejar propina en un restaurante, saludar a un vecino en el ascensor, son cosas que hacemos casi en automático, por una especie de cortesía social. Si un día no lo hacemos, bueno, quizás nos ganamos una mirada rara y nada más. No hay una consecuencia real. Pero siempre me ha quedado una duda. ¿En qué momento exacto una de esas costumbres, algo que simplemente hacemos, cruza una línea y se convierte en algo que tenemos que hacer? O sea, ¿con la fuerza de una ley? Esa pregunta, en el fondo, es uno de los grandes temas del derecho. Y la respuesta está en una idea que es clave, la presión normativa. A ver, un hábito social se basa en la cortesía. Si no lo cumplís, la sanción es social, como decías, una mirada. Pero la costumbre jurídica es otra cosa, no es opcional. No cumplirla activa un mecanismo del sistema que te impone una consecuencia, una sanción de verdad. Y ahí, justo ahí, es donde un simple hábito se transforma en derecho. Entiendo. O sea, el punto no es lo que hacemos, sino lo que nos pasa si no lo hacemos. Y para esta charla, los materiales que revisamos nos dan un ejemplo perfecto para entender esa presión. El saludo militar. La venia. Exactamente. Para cualquiera de nosotros, un saludo es, bueno, un gesto de amabilidad. Para un militar, la venia no es una opción, es una obligación que está en el reglamento. Un subalterno que no saluda a un superior no está siendo solo maleducado, no, está cometiendo una falta disciplinaria. Y esa falta tiene una consecuencia directa, una sanción. Esa obligatoriedad, esa consecuencia que es inevitable, es lo que convierte un gesto social en un acto con una relevancia jurídica enorme. Y esa es la exploración que vamos a hacer. Cómo algo tan orgánico como la repetición de un acto se puede convertir en una fuente de derecho tan poderosa como una ley. Perfecto. Empecemos por el principio. Los textos usan una analogía que me pareció muy clara. Para que una costumbre se cocine y se vuelva derecho, necesita dos ingredientes, como una receta, un cuerpo y un alma. Es una analogía perfecta, porque de verdad se necesitan los dos sí o sí. El primer ingrediente, el cuerpo, es lo que los juristas llaman el elemento material, el objetivo. Esta es la parte, digamos, visible, la que se puede medir. Es la repetición constante, generalizada, uniforme de una conducta a lo largo del tiempo. Es la práctica en sí misma. Ver que ante la misma situación, la comunidad reacciona igual una y otra vez. A ver, un momento, pero eso no puede ser todo. Yo, por ejemplo, tengo el hábito de tomarme un café a las 9 de la mañana todos los días, y mucha gente en mi oficina hace lo mismo. Es una conducta repetida, es uniforme, significa que si un día no lo hago, ¿estoy violando alguna ley no escrita? Suena un poco absurdo. ¿Qué es lo que falta acá? Diste en el clavo, falta la pieza más importante. Falta el alma de la costumbre, el elemento psicológico o subjetivo. Y acá es donde está el verdadero salto. No alcanza con que la gente haga algo repetidamente. La comunidad tiene que tener la convicción, la creencia profunda y generalizada de que esa conducta es obligatoria. La gente no lo hace por tradición o por comodidad, sino porque siente que debe hacerlo. Hay una conciencia colectiva de que es algo jurídicamente exigible, y que si no lo haces, lógicamente, debería haber una consecuencia. Es la creencia de que se obedece una norma jurídica. Ah, ahora cierra. El cuerpo es el que hacemos y el alma es el por qué creemos que debemos hacerlo. Y para ver cómo funcionan juntos, el ejemplo de la subasta que aparece en los textos es brillante. Es algo que todos hemos visto, aunque sea en películas. En silencio levanta una paleta, o la mano. Ese gesto físico, que todos ven, que se repite en ese contexto, es el cuerpo. Es el elemento material. Pero lo que lo convierte en derecho es el alma. Ese elemento psicológico que todos los que están ahí comparten. Claro. Nadie en esa sala piensa que la persona está saludando a un amigo o pidiendo permiso para ir al baño. Hay un código que todos entienden sin que nadie lo explique. Precisamente. La convicción generalizada, el alma, es que ese gesto significa estoy haciendo una oferta y me hago cargo. Una oferta vinculante. Y si esa oferta es la ganadora, genera una obligación legal inmediata de pagar el precio.
La repetición del gesto, sumada a la creencia universal de que en ese lugar eso es obligatorio, crea un contrato perfecto, sin que se diga una sola palabra. Esa es la costumbre jurídica en plena acción. Hombre, ¿cómo juega esta ley no escrita con la ley que sí está escrita? ¿Se ayudan, se ignoran o compiten? Esa es la gran cuestión, el nudo del asunto. La relación entre ley y costumbre puede ser de total armonía o un campo de batalla. Los textos, siguiendo a nuestro Código Civil y Comercial, nos dan un mapa muy claro para entender estas interacciones. La primera es la que podríamos llamar la relación amistosa. ¿La costumbre que juega en el mismo equipo que la ley? Sí, se la conoce como costumbre secundum legem, literalmente según la ley. Acá es la propia ley escrita la que llama a la costumbre para que le ayude. Por ejemplo, una ley de contratos puede decir que las cláusulas dudosas deben interpretarse según los usos y prácticas del lugar. O sea, la ley reconoce que no puede preverlo todo y le pasa la pelota a la costumbre para que llene los detalles, para que le dé un sentido práctico. Van de la mano. De acuerdo, esa es la situación ideal. Pero, ¿y qué pasa cuando no hay una ley que diga nada? Cuando hay un silencio, un vacío legal. Ahí aparece la segunda relación, la relación de ayuda. Es la costumbre prater legem, que significa en ausencia de ley, y su rol es clave. Actúa donde la ley no llegó, llenando lagunas. Si un juez tiene un caso nuevo para el cual no hay una norma escrita, puede y debe mirar si hay una costumbre consolidada en la comunidad para dar una solución. En este caso, la costumbre no interpreta una ley, sino que crea derecho directamente, la integra al sistema. Entendido. La costumbre ayuda a interpretar la ley o la complementa cuando hay un vacío. Parece todo muy ordenado, pero acá es donde me surge la duda más grande, algo que creo que todos hemos visto alguna vez. ¿Qué pasa cuando la ley dice A, pero en la práctica, en la calle, todo el mundo hace B? Cuando la realidad va para un lado y la ley escrita va para el otro, ¿qué pasa ahí? Y con esa pregunta entras en el territorio más complejo y para mí el más fascinante de este tema. Es la costumbre contra legem, es decir, contra la ley. Ocurre cuando una práctica social, constante, uniforme y con esa convicción de obligatoriedad se opone de frente a lo que dice una norma escrita que en teoría está vigente. Y el ejemplo que traen los materiales sobre esto es buenísimo porque es muy, muy concreto. El caso del martillero público. Es un ejemplo perfecto del derecho argentino. Hay una ley que regula la actividad de los rematadores. Esa ley, escrita y vigente, dice de forma explícita que las ofertas en una subasta deben hacerse a viva voz. O sea, la gente debería literalmente gritar su oferta. Un momento. ¿La ley dice que hay que gritar? Jamás vi eso en mi vida. Todo el mundo sabe que en una subasta se levanta la mano, o una paleta. Es un gesto silencioso, discreto. Exactamente. Ahí tenés el choque de trenes. La ley escrita dice a viva voz. La costumbre, que es una práctica universalmente aceptada y con la convicción total de que es la forma correcta y obligatoria, dice con un gesto silencioso. La realidad contradice a la norma. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién gana esta batalla? Porque si un martillero acepta una oferta con un gesto, estaría violando la ley. Técnicamente sí, pero si no lo hiciera, nadie podría comprar nada. Es una paradoja total. Y en casos como este, la respuesta es que la realidad se impone. La costumbre le ganó a la ley. Este fenómeno tiene un nombre técnico muy interesante, desuetudo. Ocurre cuando una norma legal, a pesar de no haber sido eliminada formalmente, cae en desuso, pierde vigencia social. La comunidad la ignora sistemáticamente y la reemplaza por una práctica opuesta. La ley se convierte básicamente en letra muerta. Sigue en el código, pero perdió su eficacia, su poder de mando, porque la sociedad fue para otro lado. El caso del martillero prueba que el derecho vivo, el que practica la gente, a veces es más fuerte que el derecho formal. Entonces, para bajarlo a tierra, ¿qué significa todo esto en la práctica? Si la costumbre puede ser tan poderosa como para, en los hechos, matar una ley escrita. ¿Cuál es el límite? Esto me plantea un escenario un poco inquietante.
¿podría una comunidad crear un delito por costumbre? ¿Alguien podría ir a la cárcel por violar una tradición muy, pero muy arraigada? La respuesta a eso es un no rotundo. Absoluto. E innegociable. Y es fundamental que esto quede clarísimo. En el derecho penal, el valor de la costumbre como fuente es 0. Nulo. No tiene ninguna aplicación para crear delitos ni para imponer penas. ¿Y por qué esa diferencia tan tajante? ¿Por qué en el mundo de los negocios un gesto te puede obligar a pagar millones, pero en el ámbito penal la costumbre más antigua no vale nada? Por un principio que es la piedra angular de nuestro sistema republicano. Una de las mayores conquistas de la civilización, el principio de legalidad, que está en el artículo 18 de nuestra Constitución. Este principio es una muralla, y su fórmula es famosa: nullum crimen, nulla pena sin leye previa. Que, si no me equivoco, significa no hay delito, ni hay pena, sin una ley previa. Correcto. Y esa ley tiene que cumplir 4 requisitos. Tiene que ser previa al hecho, o sea, nadie puede ser castigado por algo que no era delito cuando lo hizo. Tiene que ser escrita, del Congreso, no una costumbre. Tiene que ser estricta, o sea, describir la conducta prohibida con la máxima precisión, sin dejar lugar a dudas. Y tiene que ser cierta, conocida por todos. La libertad de una persona es un bien demasiado valioso como para dejarlo sujeto a tradiciones o a lo que la mayoría cree que está mal. En resumen, y para que el mensaje quede grabado, mientras que en el mundo de los contratos o del comercio una práctica puede crear, cambiar o anular obligaciones, cuando hablamos de la libertad de las personas, del derecho penal, ninguna costumbre, por más universal que sea, puede meter a alguien en la cárcel. Para eso, siempre, sin excepción, se necesita una ley formal del Congreso. La verdad fue un recorrido fascinante. Partimos de un simple saludo para terminar desentrañando una de las fuentes del derecho más complejas. Vimos sus ingredientes, esa mezcla de cuerpo y alma. Analizamos su relación, a veces tensa, con la ley escrita, hasta el punto de poder anularla. Y finalmente, marcamos su límite absoluto frente al derecho penal. Y lo que me parece más interesante, para dejarlo como reflexión, es cómo este tema revela esa tensión permanente entre el derecho formal, el que está en los códigos, y el derecho vivo, el que la gente practica. Si una costumbre pueda dejar sin efecto una ley por desuetudo, como vimos, esto nos deja una pregunta importante, ¿no? ¿Cuántas otras leyes muertas habrá en nuestros códigos? Normas que están ahí, en el papel, pero que la realidad social ya superó por completo. Y más a fondo, ¿qué nos dice eso sobre dónde está la verdadera legitimidad de una norma? ¿En el sello del legislador o en la práctica de la comunidad?